¿Qué tal? Buen día, estudiantes del curso de dinámica. Este es el ejercicio número 12.13 del libro Bill Johnson. Vamos a ver el tema de la segunda ley de Newton, continuar. Y este es el ejercicio, dice así. Ejercicio 12.13. Los dos bloques que se muestran están inicialmente en reposo. Si se ignoran las masas de las poleas y el efecto de la fricción en esta y entre los bloques, y el plano inclinado, determine, inciso A, la aceleración en cada bloque e inciso B, la tensión del cable. ¿Sí? Entonces, básicamente nos está pidiendo que determinemos aceleración en A y aceleración en B, así como la tensión en el cable. ¿Sí? Son las variables que hemos estado viendo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Aplicando la segunda ley de Newton, solamente conociendo el peso de tanto del bloque A como el bloque B, es como vamos a determinar, aplicando la ecuación de cinemática y segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual de masa por aceleración, vamos a encontrar el valor de la aceleración en A, la aceleración en B, así como la tensión que hay en la cuerda que los une. Ok, entonces aquí tenemos una cuestión que tenemos 30 grados de inclinación, ¿sí? Entonces no habíamos visto problemas con un ángulo de inclinación, ahora ya lo tenemos. Ojo, en el sistema inglés, si se fijan, están en libras, entonces en el sistema inglés es muy común ver bueno, sabemos que el peso es una fuerza y en el sistema inglés es en libras. Entonces la unidad aquí son WA 25 libras, WB 20 libras. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ya nos están dando en peso. Entonces sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces no hay que olvidar eso. Por lo regular siempre hay mucha confusión cuando vemos los problemas en el sistema inglés que los ponen como 25 libras, ya nos están dando el peso. Entonces, si queremos obtener la masa en sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, entonces va a ser el peso que nos están dando entre la gravedad en el sistema inglés. Eso nada más es como comentario. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con lo que es, y no olvidar también lo que es la fuerza de fricción, ya que los bloques están sobre una superficie horizontal, entonces aquí tenemos el efecto de la fricción en ambos bloques, y no olvidar que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por, cinético en este caso por el movimiento por la normal. ¿Sí? Muy bien, entonces teniendo esas consideraciones, vemos aquí tenemos las sumatorias de fuerzas, entonces para el bloque A tenemos el peso en A y tenemos la tensión, y vamos a suponer que el movimiento es hacia abajo, por lo tanto si el movimiento es hacia abajo, ojo, la fuerza de fricción es la que se opone al movimiento, entonces la fuerza de fricción va a ir al contrario del movimiento, ¿sí? Y en el bloque B, si A va hacia abajo, vamos a suponer que B va hacia arriba, entonces como B va hacia arriba, entonces la fuerza de fricción va hacia abajo en sentido contrario del movimiento en B. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la ecuación de cinemática. Y como es una sola cuerda, entonces la ecuación de cinemática quedaría entonces SA más 3SB, ¿no? Igual a mi longitud de la cuerda 1. Entonces la segunda derivada quedaría aceleración en A más 3 aceleración en B igual a 0. Entonces esa sería nuestra primera ecuación de relacionar las aceleraciones. Y ahora vamos a empezar las sumatorias de fuerzas para el bloque A. Entonces las sumatorias de fuerzas para el bloque bueno, entonces lo podemos hacer, bueno, bloque A. Bloque A. Entonces empezaremos con sumatorias de fuerzas en el eje X, va a ser igual a masa A por aceleración en A. Vamos a suponer que el positivo es hacia abajo.
Entonces aquí hay algo muy interesante, porque como tenemos un ángulo de inclinación, estos 30 grados, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos este ángulo de inclinación, el peso debiese estar así, ¿no? Entonces cuando tenemos esta inclinación, el peso se desvía, ¿sí? Estos mismos 30 grados de mi horizontal. Entonces, por lo tanto, para la componente horizontal en el bloque A, ¿sí? Sería en este caso el cateto opuesto. Entonces tendría que ser WA, ¿sí? Por la componente del ángulo, que en este caso sería seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces aquí sería WA seno de 30 grados. Y en este caso menos la fricción en A, ¿no? Menos FRA y menos la tensión, nos falta la tensión, es igual a MA por aceleración en A. Sí, entonces aquí nada más vamos a sustituir que WA seno de 30 menos, entonces la fricción en A sería el coeficiente de fricción cinético por la normal en A menos la tensión es igual a MA por aceleración en A. Y así nos quedaría la primera ecuación para la parte horizontal de A. Entonces ahora vamos a hacer las sumatorias de fuerzas de la parte Y. Entonces, como no hay movimiento en la parte Y, entonces las sumatorias de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que hacia abajo es el positivo. Ok, entonces para lo que es en la parte Y de A, vamos a tener la componente ahora de la fuerza en Y, que en este caso sería coseno, ¿sí? El cateto opuesto, y vamos a tener lo que es la fuerza normal. ¿Sí? Entonces tendríamos, si hacia abajo lo tomo positivo, entonces la componente para Y sería WA coseno de 30 grados menos la fuerza normal es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí podemos despejar la normal. Sería igual, si lo pasamos del otro lado, pues ya nomás quedaría positivo WA coseno de 30 grados. Entonces aquí tenemos otra ecuación que nos puede ayudar con las incógnitas. Entonces acá voy a poner las sumatorias para mi bloque B. Y empezamos con las sumatorias de fuerzas bloque B. Bloque B. Entonces, sumatorias de fuerzas en el eje X es igual a masa B por aceleración en B. Entonces, vamos a tomar que positivo hacia abajo. Entonces, para mi bloque B, la componente también en la componente horizontal sería igual aquí si se forma el ángulo. Sería igual, vamos a tomar esa componente de los 30 grados, cateto opuesto, ¿sí? Que sería en este caso seno. Entonces aquí nos quedaría como, y vamos a tomar hacia abajo como el positivo, entonces aquí sería W, lo mismo W, seno de 30 grados, y nos faltaría W seno de 30 grados menos las 3 tensiones que están de este lado, ¿no? W seno de 30 grados menos las 3 tensiones, y ojo, aquí tenemos la fuerza de fricción en el sentido hacia esta parte de aquí, entonces aquí sería la fuerza de fricción positivo hacia abajo, entonces sería más la fuerza de fricción en B y menos las 3 tensiones es igual a MB por aceleración en B. Y aquí nada más vamos a sustituir la fuerza de fricción, W seno de 30 grados más el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal en B menos las 3T es igual a MB por AB. Entonces recordar es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, estamos aplicando la segunda ley de Newton, porque luego se les olvida. O les pregunto en el examen
y no se acuerdan, ¿no? Entonces aplicando la segunda ley de Newton. Y ya, sustituimos esta, entonces tendríamos otra ecuación. Y nos falta nada más las sumatorias de fuerzas para lo que es mi componente en Y. Entonces, sumatorias de fuerzas en Y. En este caso, igual es en X. Sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0, no hay movimiento en Y, nada más las componentes. Entonces aquí nos quedaría, vamos a tomar el positivo hacia abajo. Entonces para Y nos quedaría entonces la fuerza normal y la componente del peso. Entonces decíamos aquí, ¿no? Entonces sería el cateto adyacente, entonces sería W coseno, ¿no? Entonces aquí sería la componente del peso, sería W coseno de 30, W coseno de 30 grados, menos la normal, es igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar la normal. Entonces la normal la pasamos de aquel lado y quedaría que la normal en B es igual a WB coseno de 30 grados. Ok, entonces ya tendríamos otra ecuación. Entonces si se fijan tenemos 5 ecuaciones distintas, ¿sí? Y tenemos que resolverlas. Entonces tenemos la incógnita de la normal en A, la normal en B. Tenemos la incógnita de la tensión, la aceleración en A y la aceleración en B. Muchos de ustedes me hacen matrices, es válido también. Si a partir de aquí me crean matrices, entonces la parte más tediosa es despejar y sustituir en la otra, pero como les digo, también se vale proponer matrices. Entonces puedo empezar a despejar, ya tengo cuánto vale la normal en A, cuánto vale la normal en B, entonces puedo despejar la tensión de aquí, de esta parte de aquí, y ya después que tengo la tensión la puedo sustituir en esta ecuación de acá. Entonces me va a salir algo bastante grande, ¿no? Entonces de aquí voy a poner aquí despejo T, voy a poner color azul. Entonces despejo la tensión. Entonces la tensión me quedaría igual a WA seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción por NA menos, perdón, ya. Si paso para aquel lado sería entonces menos MA por AA. Ok, entonces ahí ya tengo la tensión. Y ya después tengo que sustituir cuánto vale mi NA. Entonces sustituyo NA. Entonces aquí le quedaría que la tensión es igual a WA seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción cinética por, y aquí sería lo que vale, que sería WA coseno de 30 grados, aquí menos MA por AA. Ok, entonces aquí me quedaría ya en función de ya nomás la incógnita que nos queda aquí, entonces es la aceleración en A. Entonces esta ecuación de T la tengo que sustituir en mi ecuación de B. Entonces esta la voy a poner en azul y la voy a poner desde aquí. Entonces aquí sustituyendo T, entonces aquí voy a nada más reescribir la que está allá de aquel lado, entonces es W, que sería esta, ¿no? La que está aquí. Ok, entonces aquí sería WB seno de 30 grados más el coeficiente de fricción cinética. Aquí tengo que sustituir cuánto vale NB, aquí está NB. Entonces aquí sería NB, la voy a poner nada más en otro color para indicar que estoy sustituyendo NB. Entonces aquí NB sería WB coseno de 30 grados
y sería menos 3, y ahora voy a ponerla también en rosa para indicar que estoy sustituyendo la tensión. Entonces aquí sería WA seno de 30 grados menos el coeficiente cinético por WA coseno de 30 grados menos MA por AA. Muy bien. Entonces aquí nos faltó nada más igualar todo esto, que es igual a MB por AB. Sí, me faltó este pedacito de aquí. Ok, entonces todo esto, si se fijan, ya tengo la incógnita de la aceleración en A, perdón, la aceleración en B y la aceleración en A. Entonces la ecuación de cinemática me sirve aquí para despejar una de las aceleraciones y dejarla una en función de la otra. ¿Sí? Entonces en este caso yo podría despejar la aceleración en B. Por ejemplo, entonces la aceleración en B sería igual a menos 1/3 de mi aceleración en A, despejándola de esta ecuación de cinemática. Entonces aquí ya nada más sustituiría mi aceleración en B. O sea, nos quedaría toda la ecuación, la voy a poner acá de este lado. O sea, la voy a poner con otro color. Entonces nos quedaría W seno de 30 grados más el coeficiente de fricción por W coseno de 30 grados menos 3 que multiplica, voy a hacer alta más chiquita, a WA seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción cinética por WA coseno de 30 grados menos MA, y aquí es donde sustituyo, no, perdón, esto no es aceleración en A, es igual, y aquí está, ¿no? Entonces MB por menos 1/3 de AA. Entonces aquí ya nada más tendríamos que resolver para la aceleración en A. Entonces teniendo la aceleración en A, pues ya voy a obtener cuánto vale la aceleración en B, y teniendo la aceleración en B o cualquiera de las dos ya puedo saber cuánto vale la tensión, ¿no? Que la tensión aquí la tenía, WA seno de 30 menos el coeficiente de fricción menos NA menos MA por aceleración en A. Entonces, resolviendo para AA ya puedo obtener lo otro. Lo que voy a hacer ahorita es voy a terminar aquí el video y les voy a poner en el ejercicio en el PDF el resultado para la solución. Si alguien lo hace por matrices también es correcto, el resultado que les debe dar es el mismo. Muy bien.